Luego de los intensos debates que se dieron alrededor de la reforma energética, con la multicitada Ronda 1 comenzó ya en firme el proceso para que empresas nacionales y extranjeras participen en la explotación de los hidrocarburos y, por supuesto, en la producción. En el papel todo suena muy bien en la reforma energética. Deseamos y veremos que ahora sí se concreta en beneficio de los mexicanos, una reforma que sin duda es histórica. Es muy lamentable que la llamada primera ronda del Pemex, esa que termina con el monopolio de más de 7 décadas que tenía el Estado sobre los hidrocarburos, intervenga en los momentos en que Pemex enfrenta una complicadísima situación. La baja en la producción y los precios de petróleo a la mitad de lo que estaban hace apenas unos meses ponen en situación de impedir a esta paraestatal mexicana, la más grande del país, en situación imposible de invertir en el desarrollo de nuevos campos petroleros. La palabra la tienen ahora los diputados que elaboran el presupuesto para el 2016. Pemex necesita ayuda. Bueno, pues nos dicen que las rondas en Pemex están muy bien, que ya hay mucho inversionista, que todo va a estar mejor, que las cosas van a ser maravillosas, geniales, espléndidas, que hay que prepararse como en los tiempos López Portillistas para administrar la riqueza. Eso está muy bonito. Hace unos días tuvo lugar un hecho sin duda, se puede calificar de histórico, porque han pasado 77 años para que México pueda permitir la inversión nacional y extranjera en materia de exploración y producción de hidrocarburos. La famosísima Ronda 1, y se dio en un proceso de licitación, Jairo Calixto, muy transparente para evitar el sospechosismo, abierto, que se transmitió en tiempo real por internet, en fin, que tuvo una gran difusión. Y bueno, sin duda es una de las medidas más importantes ya aplicadas por la reforma energética. Sí, quizás los organizadores de esta Ronda 1 deberían de ser los del INE, para que todo sea todo realmente transparente. Pero, digo, es una cosa muy polémica. El debate lo hemos visto a lo largo de estos años, fuerte, ¿no? Dividido, polarizado, inquietante, ¿no? Pensando, ¿y si estamos vendiendo el alma al diablo? O esto es lo que necesitamos inversión, no nos vaya a pasar lo que a los griegos. Es decir, hay una serie de circunstancias alrededor de esta historia que no se verá realmente ya en un tiempo, ya cuando esto empiece a funcionar, cuando de veras se generen todos estos recursos y estos dineros para que, dicen, pues la mayoría de los recursos y de los impuestos o lo que se gane de esta historia, se supone, o esa es la intención de que lleguen al gobierno mexicano en sus distintos formatos o en distintas instancias, y que eso al final se derrame hacia la gente. Eso es lo que se espera, es lo que se espera la gente de esta historia, que todas nos han venido como que todo esto es maravilloso y genial, y como que de pronto vemos también un panorama oscuro, aunque dicen que no va a pasar nada por los bajos costos del petróleo, que cuánto ha descendido el precio y demás, y esta historia. Entonces esperemos que eso todo salga bien. Bueno, para empezar hay que recordar que solo es el 83% lo que sigue siendo propiedad del Estado. Sí. Yo, con todo respeto, Jairo, no es que deba, ni trato de decir que no se debata sobre el tema, pero creo que el debate ya se dio. La reforma ya se aprobó. Decía, el 83% sigue en manos del Estado mexicano y apenas el 17% es lo que se licitó. Creo que también es cierto, ya lo dijiste, pues esto va a tardar, no es una inversión de estas capitales golondrinos que llegan y se van al día siguiente. Justamente porque se tarda México en esta apertura, pues ya lo rebasó Brasil y Colombia en América Latina, por ejemplo, y ya nos llegó el precio del petróleo cayó a la mitad con respecto al año pasado. De eso se trata, que efectivamente cayó a la mitad por razones que son completamente ajenas a nuestro país, pero hay que puntualizar que en esta primera fase, que son 4, de la Ronda 1, Pemex no participó. No participó porque las finanzas y la caída en la producción no le dan condiciones para participar y desarrollar campos petroleros en aguas someras, que de eso se trata en esta primera ronda. En las otras 3, que son 4, ya anunció el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, que en esas va a participar Pemex, pero en asociación
con otras empresas. Efectivamente, el tema de la caída de los precios del petróleo, se calcula, por ejemplo, que las pérdidas en el primer trimestre del 2015, por esta caída de petróleo, ascienden a 100,000 millones de pesos. ¿Sí? La producción ha caído un 25%. Es decir, Pemex, la carga fiscal no se le ha reducido. Nos decían con la reforma energética que iba a reducir la carga fiscal y que Pemex... Pero ¿cómo puedes operar una empresa cuando tienes que pagar más del 60 y tantos % de impuestos? Es decir, esta situación pone a Pemex en gran desventaja frente a las empresas privadas que van a participar en el desarrollo de los energéticos, y su situación financiera no le permite, por el momento, y lo vimos con este retiro, participar en la primera fase de la ronda 1. ¿Cuál es la propuesta? Les decía Juan Buenotorio, un diputado del PAN que tiene mucho que ver con este asunto, ¿no? Que le sabe bien, decía, es que ustedes se equivocan si piensan que van yendo a Hacienda, les van a ampliar el presupuesto. Vayan a la Cámara de Diputados, cabildeen más recursos para Pemex, para que Pemex pueda invertir y desarrollar estos campos petroleros. Pero en la situación en la que está, con la deuda como la tiene, es necesario. Requiere apoyo financiero a la empresa. Yo lo que quería decir hace un rato que comentaba sobre Brasil y Colombia, Brasil y Colombia se le adelantaron a México en esta apertura. O sea, 10 años de retraso tiene el país, que era sin duda era en el pasado la joya de la corona en materia energética, bueno, además de Venezuela, desde luego, pero ya no lo es. O sea, Brasil nos rebasó por mucho, porque Brasil, y Lula, por cierto, un hombre progresista, de izquierdas, etcétera, fue el que hizo la gran apertura de la energía en Brasil, y aquí nos tardamos justamente en toda esta negociación, este debate, que yo creo que por fortuna se rebasó. Y aunque no se hubiera rebasado, Pancho, tienes razón en el sentido de, pues no había de otra. ¿Cómo le haces si tú mismo no puedes generar inversión, si no has hecho una empresa eficiente? En fin, hay que estar atentos, sin duda, pero pues de que era necesario, era necesario. El proceso está empezando, se va a tardar muchos años. Esta ronda 1, que insisto, también hay que resaltar la trascendencia de que ahora la gente lo puede ver. O sea, más transparente. Es más transparente, antes ni lo veíamos. O sea, la sociedad, creo que hemos exigido que esto se ponga frente a los ojos de la gente, y la pudimos ver paso a paso desde que se entregaron los sobres, quiénes participaban, y bueno, tampoco nos sorprendamos ya en un tiempo cuando se establezcan primero los ganadores y luego las bases al rato, pues vamos a ver. Pues no nos queda el ejemplo más que Estados Unidos, gasolineras como allá en Estados Unidos, la Chevron, que por cierto participó en ronda 1, ExxonMobil, una española, apenas 3 mexicanas por ahí, muy poquitas mexicanas, pues no hay de otra. Bueno, yo siento que ese es el principal mérito de la reforma energética, haber roto tabús, haber roto dogmas, haber roto todo esto que nos mantenía con esta idea de que hay que tener el petróleo bajo nuestros pies para que no se lo vayan a llevar los extranjeros. Pues ¿de qué te sirve el petróleo bajo tierra si no le sacas el provecho que le tendrías que sacar para proyectos de desarrollo? No hay que olvidar, y eso hay que recalcarlo una y otra vez, que Pemex es fuente de los principales programas, fuente financiera de los principales programas de desarrollo social en México. Esta carga impositiva que tiene el 70% financia muchísimos de esos programas que están hoy tratando de combatir pobreza, de mejorar la educación. Es decir, hay que encontrar la forma de que sea competitivo Pemex, pero con tasas impositivas tan altas, pues parece casi imposible, y la gallina, ¿no?, de los huevos de oro a la que se refiere Pancho, pues ya no está tan nuevecita. Y un punto, Jairo, no sé si coincidas o no, pero ojo, los monopolios no son... Sí, vas a ver, ¿eh? Los monopolios no solo son privados, también son públicos. Perdón, Pemex era un monopolio. O sea, un monopolio nunca es bueno. Que venga la competencia. Sí, yo no creo que no estoy en contra de la competencia, ni mucho menos, pero ¿no hubiera sido importante haber saneado Pemex primero, darle una chaineada? ¿Pero cuántos años tenemos? Décadas por saneando. Eso, pero
es que vas a empezar esta nueva etapa con todos los buenos deseos y ojalá de veras funcione, porque evidentemente, como dicen los clásicos, si a Pemex le va bien a los mexicanos. ¿No habría sido bueno dar una saneadita, una limpiadita, una chaineada para que al empezar esta nueva etapa pudiera estar en mejores condiciones? A ver, aquí hay un dato ahorita que tú decías que sí se tenía que sanear. Ojo, en los recortes que está planeando el gobierno federal, que no es ningún secreto, se anunciaron en enero pasado, que son para el 2016, uno de los principales afectados es Pemex. Pero hay que decir que Huitzilopochtli le echó la mano a Pemex. Se acaban de descubrir nuevos yacimientos ¿Ya ves cómo es en Chiapas y finalmente sí han podido compensar la caída de la producción en Cantarell, que era el gran yacimiento que teníamos. Ayer escuché un dato que verdaderamente sí me llamó muchísimo la atención. Cantarell llegó a producir 2 millones de barriles de petróleo diarios. ¿Saben cuánto está produciendo hoy? De acuerdo a los directivos de Pemex, 500,000. No, pues no es mucho. Entre la baja de la producción y la baja de los precios del petróleo. Y ojo, los empresarios ven, porque ahora en la ronda 1, los lugares o estas, digamos, yacimientos más cotizados son los que están cerca de las costas y de la infraestructura de transportes. O sea, un inversionista extranjero pues, no va a traer su dinero a un lugar donde no le va a ser productivo. Digamos, el atractivo, comillas, de la ronda 1 fue justamente que vas a una inversión, digamos que no tienes como necesidad de ir mucho más abajo, no son aguas profundas, aguas ¿no? someras. Son las someras, y aparte que tu rentabilidad tiene cierta garantía de éxito y rentabilidad pues de lo más rápido posible, pues si no, ¿quién le va a entrar? Sí, que se calcula negocio. Que sacar un barril de petróleo en aguas someras cuesta $20 a Pemex y que a las compañías extranjeras que tienen mucho mejor tecnología le saldría en $10 cada barril. A $50 el barril, como está ahorita, pues todavía resulta rentable. Lo perdido, lo aparecido. Lo perdido, lo aparecido, pero no en las condiciones óptimas en que resultaría para estas compañías extranjeras que decidieron venir a aceptar participar en el desarrollo de la industria energética mexicana. Sin embargo, la caída de los precios hace mucho menos atractivo para estas compañías grandes inversiones. Y probablemente son en 5 años. Porque se van a otro país. Se van 5 años más o menos para que los precios se estabilicen y suban un poquito. Más o menos lo que ya le estás haciendo al profeta, porque pues uno nunca sabe qué va a pasar. Sí, que esos son factores internacionales, pero al final pues tienes que estar en un ámbito competitivo. Sí, ¿no? Lo acabas de mencionar, el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán hizo bajar el precio del petróleo. ¿Cómo controlas eso? Porque Irán volverá a ser un gran exportador de petróleo, habrá más oferta y los precios tiran a la baja. Ojo, en las normas de cómo se dio la reforma energética y cómo sean los procesos, estos contratos a los que se refería Pancho Garfias, es que Pemex no se queda como el chinito mirando. Se supone que tiene un retorno de dinero en esta inversión y de la rentabilidad que haya, de las utilidades se va a quedar con un porcentaje. ¿Y para qué es ese porcentaje? Pues también, así como les van a recortar, porque ahí está, y así lo dijo el secretario de Hacienda, que Pemex va a ser el principal afectado en los recortes del 2016 o del gasto público. Sí, bueno, pues también ese dinero que se recaude, pues tendrá que verse en desarrollo del país, es construcción de escuelas. Esperemos que sea todo así. Deseamos, queremos, exigimos. Debería de ser así. Muy bien. Pues muchas gracias, Jairo. Pancho. Gracias a usted por escucharnos. Esto fue Quemarropa.